Saludos a todos los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Como ya los tenemos acostumbrados, siempre estamos entrevistando personajes, sobre todo de acá de la Villa del Rosario. Hoy tenemos a un gran deportista, un gran amigo, muy conocido acá en la Villa del Rosario. Se trata del señor Luis Flores. Luis, bienvenido a mi canal. Gracias, hermano. Bien recibido. Quisiera que nos dijera primero tu nombre, ¿no? Yo me llamo Luis Enrique Flores. Luis Enrique Flores. Vamos a tratar. Tengo 83 años ya. Ok, es jovencito, don Luis, como ustedes se habrán dado cuenta. Vamos a hablar un poquito duro para que la gente nos escuche allí perfectamente. ¿Okay? Luis, quisiera primero, ¿quiénes fueron tus padres? Si te recuerdas de... Bueno, mi mamá se llamó Carmen Flores. Ajá. Mi papá nunca lo conocí porque él empreñó a mi mamá y no apareció más. Ajá, o sea que... Pero tuve un padrastro que ese fue mi padre. ¿Que se llamaba? Víctor González. Víctor González. Bueno, Luis, cuéntame un poco. ¿Tú naciste acá en la Villa de Rosario? No, yo nací en Barranquita. Ajá. Pero a los 12 años nos salimos de Barranquita. Nos mudamos a Maracaibo y de Maracaibo nos vinimos para acá, para la Villa. Ya. Muy bien. O sea que tu niñez transcurrió en Barranquita. ¿Sí tienes recuerdos de Barranquita? No, yo he ido de ahora a Barranquita otra vez allá. Ajá, pero ¿y te recuerdas cuando eras niño cómo era Barranquita? No, Barranquita era muy tranquila en los tiempos que vivimos nosotros allá. Ajá. El agua de la playa se tomaba, era salobre, pero se tomaba. Ya. Sí. Ajá. ¿Y la actividad que hacían ustedes allá, pesquería, qué? Bueno, yo nunca llegué a pescar. Ajá. Sí. Yo estudiaba Ya. en Barranquita. Trabajé sí en una hacienda como becerrero. Empecé a trabajar cuando tenía 7 años. Ganaba 3 reales diarios. Ya. Luis, ¿y tu educación? ¿Tuviste la oportunidad de estudiar? Sí, yo primaria, ¿dónde estudiaste? Primaria, yo estudié en Barranquita y estudié aquí en la Villa. ¿En qué colegio? En Siruma, aquí en Siruma. Ajá. ¿Siruma estaba dónde, por cierto, en ese tiempo? Empezó primero por el lado de la calle municipal. Ajá. No, en la calle central, donde viven los chiriguares. Ajá. Ahí empezó Siruma. Después se mudó al local a donde está ahora. Ya. ¿Algún recuerdo de tu niñez aquí en la Villa? ¿Cómo era la Villa? Cuéntame un poco. Recuerda que nos están viendo personas en el mundo que no conocen la Villa y queremos saber cómo era la Villa. A mí la Villa me ha ido bien, pues. Sí, pero ¿cómo era esa villa antes? Cuéntame un poco, ¿qué diferencia había entre la villa de ahora? Más tranquila que ahora. Sí. Sí. ¿Y el comercio cómo estaba? El comercio estaba bien. Aquí, pongamos, uno salía con un bolívar a comprar plátanos, eran 10 o 8 plátanos. Ajá. ¿Y no recuerdas alguno de esos negocios antiguos de la villa que existían por ahí? De repente tú comprabas, ¿no? Pongamos, aquí teníamos nosotros, que fue cuñado mío, Damaso Prieto, que tenía un negocio aquí junto al terminal, frente al terminal, a donde está la licorería ahora. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Damaso Prieto. ¿Y el negocio no recuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de eso. Ajá, pues, y ahí vendían de todo, víveres, todo. Sí, víveres y todo, y vendía sus cervezas también. Ajá. Eso sí, pero él vendía cerveza y cuando te veía que ya estabas medio paloteado, te decía, ya no hay más. No vendía más nada. Claro, eso era muy común antes, las tiendas vendían cerveza, ¿no? Está muy bien, ¿no, Luis? Bueno, y bachillerato no tuviste oportunidad de estudiar. Empecé a estudiar bachillerato. ¿Dónde? Cuando empezó el liceo, ahí donde está Julio César. Ajá. Donde está la Escuela de las Labores. Ajá, en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Ahí empezó, yo empecé el primer año. Ya. Pero como yo salí sorteado, me fui para el cuartel. Ya. Y cuéntame tu experiencia allá en el cuartel. Me fue muy bien. ¿Sí? ¿Y lograste algún grado? No sé. Salí de sargento segundo. Ajá. Y a los 6 meses de estar en el cuartel, hice un curso de topografía, para escribir máquina. Y fui furriel en un escuadrón, porque yo allá en la caballería dicen escuadrones. Ya. Primer escuadrón, segundo escuadrón, tercer escuadrón. Yo estaba en el tercer escuadrón.
Ya. Luis, generalmente te conocemos en el béisbol, ¿no? Siempre te hemos visto ligado al béisbol. Cuéntame un poco cómo te iniciaste, dónde fue la primera vez que te llamó la atención jugar béisbol. Bueno, no, a mí me ha gustado mucho el deporte, todo deporte. Yo en el colegio de Siroma practicaba el voleibol. Ajá. El voleibol que, bueno, muchos dicen que mejor que yo no hubo nada cuando yo estaba estudiando. Ajá. Una vez vino un equipo de Machique a jugar era un intercambio, Machique, San José y La Villa. Ajá. Entonces ellos el primer juego vinieron para acá por La Villa, Machique y San José. Nosotros le ganamos el primer juego a Machique. Después Machique jugó contra San José y San José le ganó a Machique también. Después fuimos a jugar a Machique. Estando jugando en Machique, había un árbitro que se llamaba apellido Urdaneta. Era el árbitro, era un profesor, pero se salió como árbitro. Entonces, jugando, él cantó una jugada y yo, como era el capitán del equipo, yo le pregunté que cuál era el motivo de cantar, de sacarme a mí del juego, o cuál era el motivo de cantar la falta. Y entonces no me explicó la falta, sino que me estaba sacando del juego. Me estaba botando del juego. Entonces los profesores, el maestro Carlos y el maestro Claudio, dijeron que por cuál era el motivo de que me iba a sacar del juego. Y los profesores de San José también se opusieron. Pero ¿por qué lo está sacando si él no le está faltando? Está preguntando cuál es el motivo de cantar la falta. Bueno, tal que sí o qué, vinieron y entonces los equipos se iban a retirar, San José y La Villa. Entonces los otros profesores Machique, trajeron otro señor para que siguiera arbitrando el juego. Ahí le volvimos a ganar nosotros a Machique y San José le volvió a ganar a Machique. Ya. De manera entonces que tú empezaste fue en el voleibol. En el voleibol. Ajá. ¿Y tuviste la oportunidad de jugar aparte de Machique en otras partes? Bueno, fui una vez a La Concepción. Fuimos el equipo de aquí de La Villa a La Concepción. La Concepción había venido primero para acá y nosotros le ganamos. Entonces nos hicieron la invitación para jugar en Machique, en La Concepción. Y allá le volvimos a ganar. Ya. Sí. Y aparte del voleibol, Luis, ¿qué otro deporte, aparte del béisbol? ¿No? Bueno, yo corrí atletismo, en maratones también. Ya. Corrí estando en Siroma, estaba como en tercer grado, creo que era. Corrimos un maratón alrededor de la Plaza Bolívar. Eran 12 vueltas. Ya. Salimos 12 corredores. Llegamos 2. ¿Recuerdas el nombre del otro? Bueno, ya eso hace 4 años. Sí, imagínese. A él le decían Lechupaca, porque era un negrito, un colombiano. Ajá. Un colombiano, y él llegó de segundo. Yo llegué de primero y él llegó de segundo. Ya. Y finalmente, o no hay otro deporte, ¿no? donde hay que jugar. No. Después fui al béisbol. Bueno, corrí maratones. Ya. Ese de la plaza, y después corrí uno que tenía que llegar unos Jalisco, bajar por la engrasonada y salir por aquí para llegar otra vez a la Plaza Bolívar. Pero cuando iba por el lado del cuartel me dio un calambre que no pude seguir corriendo. Ya. Tuve que salirme de la competencia. Y bueno, el nombre de aquellos corredores ya no te recuerdan, ¿no? De los rivales. Alrededor de la Plaza Bolívar sí me acuerdo de varios. Ajá, por ejemplo. Corrió Alirio Viera y corrió Néstor Luis Pernalete, pero esos se rindieron. Ya. A Viera tuvieron que llevar al dispensario, a donde están los niños excepcionales ahora, que ahí era el dispensario, tuvieron que llevarlo porque se le había bajado la tensión. Ya. Bueno, estamos recordando aquí los amigos que nos están viendo ahora, nos están viendo en todo el mundo, Luis. Gracias. Nos están viendo en Estados Unidos, en fin, en Chile, en Argentina, en muchos países nos están viendo. Así que le enviamos saludos desde acá y estamos recordando un poco esos tiempos, ¿no? Sí. Vividos. Y cuéntame un poco,
Porque, ¿qué te llamó la atención del béisbol? Bueno, porque en el colegio empezamos a jugar intergrado, ¿no? Pero a mí no me dejaban pichar. Yo serví como queche. Ahí pichó un muchacho que, apellido Ferrer, que durante el torneo sacó 120 ponches. Imagínate. Sí, apellido Ferrer. Ellos vivían atrás de la Alcabala. El papá tenía una parcelita ahí y criaban ganado y él vendía ahí. Ya. Luis, ¿y dónde jugaban béisbol aquí antiguamente? Bueno, aquí según empezó fue allá donde está Siruma. Ajá. Y donde está el Liceo César, ahí se jugó béisbol también. Ya. A donde está el hospital se jugó también béisbol. ¿No existía, por ejemplo, el hospital? No, no existía el hospital. Ajá. Bueno, que Siruma lo hicieron, ahí había un campo antes, entonces hicieron a Siruma. Después al terreno de donde estaba el otro campo, hicieron el hospital. Ajá. Y a donde está el colegio de Tibaldo Almarza, era un terreno también, ahí se jugó también. Ya, esos fueron los primeros estadios. Sí. Donde ¿y te tocó jugar en...? No, yo empecé a jugar fue en el parque. En el parque Ramón Balbuena. Hoy Ramón Balbuena, aquí no, ese se llama el estadio, se llama Gonzalo Gutiérrez. Ajá. Bueno, yo cuando tenía 17 años, yo fui a una práctica al parque, me dijeron que, bueno, que sí me iban a dejar jugar. Y yo empecé jugando en el parque. Ahí en el parque. Sí, con 17 años. Ajá. ¿Y qué equipo? ¿No recuerdas el equipo que te dio la oportunidad pues, de jugar? Bueno, imagínate, yo jugué con el equipo de... ¿Cómo se llaman esos fluces, chicos? Ajá. Bueno, no recordamos el equipo, sí, no importa. Lo importante es que... Ese era del difunto Ali Bermúdez, el equipo ese. Ya. Y para la gente que no están viendo, ¿recuerdas algunos de los buenos jugadores de ese tiempo, ¿no? De allá en el parque, ¿no? En el estadio. Principalmente Joseito Reyes. Ajá, ¿qué hacía Joseito? ¿Qué hacía Joseito? ¿En qué se destacaba? Él más que todo era queche. Ajá. Y ese fue el hombre que pegó el jonrón más largo ahí en el estadio. Allí en el parque. En el parque se bateaba primero del center para home. Ajá. Después lo cambiaron del home para el center. Y atrás del center había una mata fuera del parque. Y Joseito Reyes sacó la pelota por encima de esa mata. Ya. Y otro jugador así que sea bueno también, que de repente tú te recuerdas, ¿no? Bueno, los mellizos, los Gutiérrez. Ajá. Bueno, precisamente no es que lleva el nombre, Gonzalo Gutiérrez, ¿no? Sí, y hay otro hermano que son mellizos que también era bueno. Ajá. Estaba el difunto Cheo Martínez, ese vivió por aquí. Ajá. Cuéntame qué hacía Cheo. Era queche. Era queche también. Sí, era muy bueno, era un muy buen bateador. Y de verdad que bueno, estamos recordando aquellas estrellas de antaño, otros jugadores así que te hayan llamado la atención. Euclides García, que fue pitcher también. Ajá. Nosotros teníamos como decir, jugábamos en el mismo equipo que era el equipo de Ugali. Ajá. Yo fallaba de 15 a 15 días, fallaba el domingo, porque nomás se jugaba los domingos, eso no había luz. Entonces Euclides lanzó ese domingo y lanzó no hit no run. Ajá. El otro domingo vine a lanzar yo y lancé entonces yo no hit no run también. Y el equipo estaba eliminado. Pero bueno, se nos dio después que ya estábamos eliminados a hacer eso. Ya. ¿Cuántas veces diste no hit no run? Bueno, di uno aquí. Ajá. Y di otro en Machique. Ya. Aquí se lo di al equipo Los Marcianos. Y en Machique se lo di a Super Caucho. Ya. Bueno, eso es histórico, ¿no? Porque yo creo que fue uno de los primeros no hit no run, o el primero de acá de Perijano. Sí, porque aquí había un buen pitcher, salió Balmore
Sandoval. Sandoval es lo que tenía velocidad. Ujú. Sí. Otros jugadores buenos aquí, pues pongamos Manolo Ujú. Martínez Ajá. y Nicomedes. Estaba Andrés Pérez, que le decían los juegos de pava por sobrenombre, Ajá. porque él tenía mucha pesca, Ya. era buena tercera base. Orlando Urdaneta también fue bueno. Ya. Concho Prieto también fue bueno. El amigo Poncho, por ahí lo vemos a veces. Ramón Prieto fue también piche en el béisbol. Ya. Sí. Y cuéntame un poco, el público, iba para allá mucho público. Sí, iba. Fíjate, habían 3 personas Ujú. que llegaban que primero que nosotros al estadio, que era el difunto Arquímedes Aguirre Ujú. y Martínez, no me voy a acordar. Bueno, el papá de Johnny Martínez y Samuel Martínez, ese era otro fanático que nos faltaba. Ya. Y el otro era, Los patacortas. los nombres se me van. Ajá. Orígenes León. Ajá. Orígenes León era el presidente de la liga. Ya. Él salía los sábados y pasaba por el frente de los bares. Y el jugador que viera dentro del bar se lo anotaba y se lo llevaba al maestro Carlos, que era el manager, allá al parque. Ve, fulano de tal estaba en el parque. Ese era para que ese jugador no jugara. Ya, se tiene que haber disciplina allí, ¿no? Sí, disciplina. Muy Pongamos, el maestro Carlos fue muy estricto. Él fue estricto en educación y estricto en béisbol también, en deporte también. Él, si Orígenes le llevaba esa lista, los jugadores que iban inscritos quedaban en banca. Ajá, ¿por qué no voy a jugar? ¿A dónde estabas anoche? Lo único que decían, ¿a dónde estabas anoche? Más nada. Ya. Sí. Y otra cosa, si él venía y uno estaba bateando y le daba señas de toque y no tocaba, iba para afuera. Así pegara ahí, iba para afuera del terreno. Por desobediente. Por no hacer caso a la seña. Ajá, muy bien, qué bien. Bueno, estamos conociendo también anécdotas del maestro Carlos, que también estuvo muy ligado al deporte. El deporte, jugó béisbol y jugó softball también. Ajá, ya. Luis, bueno, bueno, tú conociste lógicamente también el hipódromo que estaba por allí, ¿no? Sí, al frente del parque estaba el hipódromo. Ajá, también porque muchas personas, estamos hablando con muchos jóvenes y que no saben que aquí en la villa hubo un hipódromo. Claro. ¿No? Y que bueno, que afortunadamente todavía el estadio está activo. Sí. Está activo, se está jugando allí, ¿no? Pero luego se mudaron a Corito. Bueno, cuando hicieron el estadio de Corito, que se fueron para allá. Ya. Que ese estadio lo hizo Enrique Herrera. Ajá, Él fue el que consiguió todo eso. Y bueno, por cierto, que llevaba el nombre del hermano de Enrique, de Carlos Herrera. Carlos Herrera fue el que hizo eso. Sí. Y Enrique fue también un pitcher, pero él era, como decir, un pitcher de muy mala suerte. Ajá. Él lanzaba un juego de un hit y lo perdía. Y lo perdía. Ya. Sí. Y bueno, el amigo Enrique murió hace poco, ¿no? Sí, murió no hace poco. La que fue un gran amigo, también lo conoció. Sí, Ahora, Luis, luego te retiras del béisbol, ya me imagino por la edad. Por el brazo. Ajá. Que me dolía demasiado ya, porque yo no tenía velocidad. Ajá. Yo lo que tenía era maña para pichar. Yo tenía una curva hacia abajo que era bastante buena. Una vez fuimos a jugar a Santa Bárbara y pusieron a don Payar un gago. Y yo tengo un bateador en dos strikes y una bola. Y el catcher me pide recta y yo le hago con la cabeza que no. Le tiro la curva, esa que... Y el don Pay, en vez de cantarle el strike three, dijo, ¿qué molleje curva, strike three, ponchado?
yo no pude seguir pichando, porque cada vez que miraba para home y veía al Don Pai me daba risa. Ajá. Tuve que decirle al manager que me sacara porque yo no podía seguir pichando. Bueno, estamos conociendo aquí anécdotas graciosas del béisbol. Y luego creo que, si mal no me equivoco, también tuviste la oportunidad de ser entonces después árbitro, umpire, en el béisbol. En el boxeo. En el boxeo. En el boxeo. Ajá. Bueno, háblame un poco del boxeo. Yo tengo ahí una foto y una cuestión del boxeo aquí en la vida. Bueno, yo estuve ahí ¿Y quiénes eran los promotores del boxeo en esos tiempos? Aquí el que estaba más era ahora sí no me voy a acordar yo. Ajá, porque el gimnasio lleva el nombre de Tubalcaín Morales. Bueno, Tubalcaín era el promotor de eso, ese fue el que fundó. Algunas personas me han hablado también del doctor Evangelista, ¿no? No, claro, pero él colaboraba, pero el fundador fue Morales. ¿Dónde estaba el gimnasio, por cierto? A donde está la escuela de labores. Ajá. Ahí, porque todo ese terreno donde hicieron ese circo por ahí, todo eso era de la cuestión del boxeo. Ya. Y luego lo mudan para allá, para la iglesia, por ahí. No, eso lo llevaron para allá, para Amparo. Ajá, sí, pero yo recuerdo cuando niños que boxeaban ahí detrás de la biblioteca, al lado de la iglesia, estaba allí el gimnasio. Bueno, por eso que te digo, atrás de la biblioteca, ahí ese terreno era de boxeo, ahí no estaba la biblioteca. Eso era un terreno ahí. Ya. Bueno, sí, ahora está un espacio cultural ahí. Un paso, correcto. Sí, hoy en día. Pero bueno, las cosas van cambiando, don Luis. Sí. La villa va cambiando. ¿Te sigue gustando la villa? No, sí. Ajá. ¿Qué hay de bueno aquí en la villa, chicos? ¿Qué les recomendamos? Acuérdate que nos están viendo en todo el mundo. No, es que aquí todos nos tratamos. Yo aquí no tengo enemigos, no tengo nada. Más bien amistades. Ya. Pero sí ha tenido la oportunidad de viajar. Sí, yo estuve 4 años fuera del país. Ajá, cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, yo me iba a ir para una granja de la hija de este que tiene los pollos allá junto por 15.11. Ajá. Entonces a ella le mataron al esposo llegando a la granja. Y entonces tenía la granja sola y no quedaba. Entonces yo le dije que yo podía irme para allá. Pero yo no te puedo pagar mucho. Le digo, no importa. Yo lo que quiero es lo que me dé y me sirva para darle a la casa. Como luego me vas a dar la comida ya, bueno, ahí me bandeo. Ya. Entonces las hijas mías se dieron cuenta que yo me iba a ir para la granja. Y llamaron a Luis, al hijo mayor mío. Ajá. Bueno, el hijo mayor mío en la esposa, porque yo tengo otro que es mayor que él, que lo tuve antes de casarme. Claro. Entonces lo llamaron que si me podía ir para allá, para Ecuador, a Perú, como él estaba en Perú. Y me dijo que sí. Le dijo que sí. Bueno, la hija mía buscó los pasajes y me fui. Ajá, ¿viviste en Perú? Estuve no en el propio Lima, sino en Arequipa, que es una ciudad lejos de Arequipa. Ya. Que esa ciudad está haciendo como está haciendo Zulia, pues, que quiere separarse de Caracas. Arequipa quiere separarse de Lima. Sí. Es una ciudad muy bonita, tiene muchas cosas. ¿Y en qué te tocó trabajar allá, Luis? No hacía ningún labor. No, yo lo único que conseguí, yo empecé vendiendo cosas en la mano, caramelos, cosas de eso. Y conseguí una señora que tenía una ferretería pequeña en el mercado. Y me vio un día y me puse a conversar con ella y ella me preguntó que de dónde era yo. Yo le dije, no, yo soy de Venezuela. Ay, ¿por qué anda vendiendo eso? Ah, señora, porque aquí no le dan trabajo a uno. Como soy extranjero, no le dan trabajo a uno. Ya. Entonces me dijo, yo te voy a prestar un carrito de 2 ruedas para que venda los caramelos y eso. Y ella me prestó el carrito. Y entonces yo le puse una cestica y metía caramelos, chupetas, galletas. Y eso salía a vender. Yo iba para frente a un liceo a donde el nieto estaba estudiando, ¿no? Pero él estaba estudiando, pero a él no le iban a dar
a reconocerle el estudio, sino para que no perdiera el tiempo y estuviera estudiando. Claro, claro. Yo hablé con el profesor y le digo, profesor, yo me puedo parar aquí a vender esto. Y el profesor me dijo que sí. Después llegó una representante y me dijo que yo no me podía poner ahí. Vaya. Le dije, señora, me va a perdonar, pero el profesor me dio permiso, por eso yo estoy aquí. Claro, claro, porque no era de arbitrario, sino Sí. Todavía yo le dije, señora, cuando venga el profesor, habla con él y le dice que yo no puedo estar aquí. No, ¿qué tal? Le dije, bueno, está bien. Cuando llegó el profesor, le dije, profe, ¿me puede hacer el favor? Vino y conversé con él. Le dije, profesor, aquí llegó una representante y me dijo que yo no podía estar aquí en el frente vendiendo eso. Aquí quien manda soy yo. Usted está ahí hasta que yo diga. Bueno, yo seguí vendiendo. Vendía ahí y ya cuando los alumnos entraban yo salía a caminar por la ciudad. Ya. Sí, bueno. O sea que tiene la oportunidad de conocer otras culturas. Sí. Y bueno, siempre se habla un poco del rechazo, ¿no? Hacia los extranjeros. Pero yo le digo que no tuve rechazo nunca. Ajá. Al contrario. Bueno, yo digo por la señora, no que te rechazó. Pero bueno, siempre tiene que haber algunas personas, ¿no? Sí. Así que no, pero lo demás no. Ajá. Bueno, Luis, y cuéntame, ¿no extrañabas la villa cuando estabas por allá, no? Sí, le extrañaba, pero usted sabe que uno a veces tiene que irse acostumbrando a lo que... Claro. Sí. Tuvimos nomás 6 meses en Arequipa. Porque a un día andaba yo con el carrito vendiendo y veo 3 señores conversando. Y uno le dice al otro y dice, el volcán está echando humito. Entonces yo me paro y le pregunto, señor, ¿cuál es el volcán? Ese señor, ese que se ve allá es el volcán. Y porque se veía el volcán. Y me dice, no, ahí está uno, pero aquí hay otro y aquí hay otro. No, está rodeada la ciudad de puros volcanes. Y esa gente allí hace la casa al pie de los volcanes. Entonces yo llego a donde estábamos, en el apartamento donde estábamos, le digo a Luis, ¿por qué no nos vamos para otro lado? Y entonces él me dice, papi, ¿por qué? Digo, mi hijo, pero si estamos rodeados de volcanes, si está ahí un bicho de eso, ¿para dónde vamos a coger? Entonces él me dijo, bueno, dame una esperadita. Al cuarto día me dijo, vámonos para Bolivia. Le dije, bueno, vámonos. Y nos fuimos para Bolivia. Otro país. Otro país. ¿Y cómo hacía, Luis? ¿Tú tienes tus papeles? O sea, para... No, pasaporte. El pasaporte. El pasaporte. Ya. Bueno, y lo tenemos por ahí, lo podemos mostrarlo a las personas de que yo no sé sí, solamente el pasaporte, o sea, no vamos a mostrar todos los documentos. No. Si no lo dejamos allí, no hay problema. Y bueno, continuamos conversando. En Bolivia te fue bien, o sea, sí, ahí tuvimos 4 años. Nosotros llegamos y lo primero que conocimos fue nosotros tuvimos en un refugio, pues. Ahí, claro, sí, no pagábamos nada, ni comía ni nada. Eso sí, lo que necesitaba es que uno tuviera voluntad. Claro. Yo me paraba tempranito y cogía la escoba y me ponía a barrer todo todo el piso que hubiera por ahí, el frente, toda esa cuestión, yo la barría. Y la hermana, la monja, me decía, no veis, ojalá todos fueran como usted, señor. Yo barría y me ganaba la voluntad. Claro. Luis, y hablando de tu familia, ¿no? Ya tu esposa, que se llamaba... Mercedes. ¿Mercedes qué? Mercedes Flores de Crepo. No, Mercedes de Crepo Flores. Yo digo, se llamaba, pero ya falleció, ¿no? Ya. Sí. Ok. ¿Y tus hijos no heredaron eso, espíritu deportivo? Cuéntame un poco. Bueno, Ovidio, que le ha gustado mucho el básquet. Pero a él le gusta el básquet. Ya. Todavía lo está practicando allá en Ecuador. Él está en Ecuador. Ya. Y tienen buenas condiciones para eso, son altos, ¿no? También. Es flaco y alto. Sí. No, sí, aquí era bueno, pues. Y para voleibol también era bueno. Ya. O sea que eso fue, Ovidio fue el que siguió el legado, ¿no? Sí, porque Luis no le gustó el deporte. Ok. Luis,
Bueno, el tiempo en televisión es muy corto, ya Sí. tenemos que, no sé si tú quieres contar alguna otra anécdota de tu vida, cómo se siente Luis a estas alturas de Que la vida. te iba a decir más de Bolivia. Ajá. Nosotros allá conseguimos dos venezolanas, una de Ciudad Ojeda y otra de Ciudad Bolívar. Y entonces las conocimos y nos ayudaron, nos conseguían comida, nos conseguían ropa y toda esa cuestión. La de Ciudad Ojeda nos dijo, yo les voy a buscar a donde se van a mudar para que no tengan el refugio. Entonces habló con una señora que se había hecho amiga de ella, aunque ella estaba casada con un boliviano. Entonces ella habló con una señora y la señora habló con su esposo, que era, tenía reales, tenía hacienda, tenía lavadero de carros, tenía comercio de vender repuestos de carros y toda esa cuestión. Y él tenía 2 galpones abandonados que no estaba viviendo nadie. Y él le dijo que sí, que él nos daba para que nosotros nos fuéramos para allá, a los galpones esos, a la vez los cuidábamos y vivíamos. Pues. Ese señor gracias a Dios, ¿no? Sí, nos metió allí, a veces nos daba comida, nos prestó una nevera para que metiéramos la... Qué bueno, sí. Dios lo bendiga, ¿no? Sí, Dios los bendiga, se portó demasiado bueno con nosotros. Entonces yo por ahí hice muchas amistades. Ajá, qué bueno. Ahí cerquita del Japón había una señora que un día yo oigo que están tocando la puerta del galpón, porque era una puerta de hierro. Ajá. Pero a la vez tenía una pequeña. Y yo oigo que están tocando, y yo me miro por el dije y veo que es una señora. Yo abrí la pequeña y le digo, buenos días, doña, ¿qué desea? No, que les traigo un pollo aquí para que se lo coman. Un pollo ya muerto, listo para nomás volverlo a lavar y ponerlo a hacerlo, pues como lo íbamos a hacer nosotros. Y entonces esa cogió la rutina que como de mes a mes nos llevaba un pollo. Ah, qué bueno. Sí. Hay más nobles por allá. Sí. Bueno, le enviamos saludos desde acá porque ahora, como te digo, nos ven en todo el mundo. Sí. ¿No? Y verdad que sí, y qué buen gesto, ¿no? Con los ustedes que eran los extranjeros allí. Luis, yo sin embargo quiero conversar sobre la villa. La villa está cambiando. Yo veo la villa bonita, incluso creo que tu aquí la faltaron, ¿no? La están aportando, sí. Cuéntame un poco, cómo ahora regresaste, ¿cómo ves la villa? ¿Estáis contento? ¿Estáis triste? No, estoy contento. Contame, ¿por qué? Sí. Porque por eso mismo lo que te digo, que yo aquí con todo el mundo converso, con todo el mundo hablo, que es lo necesario de uno. Que uno no puede andar con una cara de perro cochino, sino comunicarse con todo el mundo. Yo hay muchas caras que me saludan. Y entonces yo les digo, ¿cómo te llamas tú? ¿De qué familia eres? Para recordarme, porque ya con 83 años a uno se le borra el cassette. Y yo trabajé aquí en la villa en Inos. Trabajé 15 años en el Inos. Entonces cuando eso pasó para Hidrolago, yo renuncié. Porque yo dije que no iba a trabajar con contratistas. Porque los contratistas ahí se enfermaba un obrero, ese obrero tenía que pagar al médico, comprar medicina y todo. En cambio con Hino no, con Hino le pagaban al médico y le daban las medicinas. Qué bueno. Luis, y cuéntame un poco, ¿no? Ya a Luis, ¿qué tipo de música le gusta escuchar? Me gusta mucho la música vieja. Por ejemplo, no tiene ningún artista preferido, ¿no? Bueno, algún género, qué sé yo, las baladas, la ranchera. La ranchera también me gusta, pero me gusta más la de Pedro Infante, Tony Aguilar. Sí. Esas son tus preferidas, ¿no? Sí. Y la música bolero de... Luis, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente que nos está viendo, los jóvenes? Porque yo veo mucha gente pesimista, pero a ti te veo optimista. Pues. Es que yo digo que cómo yo voy a ponerle una música, pasarle el día escuchando una música venezolana, colombiana, o de otro género, extranjero. De otro extranjero, habiendo tan buena música aquí. Ahora en estos días, no hace mucho, prendí el televisor y estaban pasando gaita vieja.
Ya. ¿Te gusta la gaita? Sí, me gusta la gaita. Qué bueno. Ojalá y pudieras asistir a las veladas gaiteras que siempre por aquí no, con los grupos de acá de la villa que es un... Sí, porque que yo de noche, mejor dicho, yo de noche de aquí no salgo, ¿no? Qué bueno, bien. Y ahora con la pierna en el camino. Bueno. Bueno, Luis, de verdad que ha sido muy placentero conversar contigo y yo te agradezco lo que nos hayas atendido aquí en tu casa Bueno, no, y hayamos podido conversar y bueno, ya Luis ahora yo creo que ya no se va de la villa, ¿no? No, de aquí me voy, pero ya sabes para dónde. Gracias, Luis. Ok.